Voy a iniciar con el título de esta lección. Perdió Judas su salvación. Perdió Judas su salvación. La Biblia presenta casos de personas que caminaron cerca de Jesús, escucharon sus enseñanzas, participaron de la obra y el ministerio de Jesús, pero escuche esto, ellos nunca creyeron en Jesucristo para salvación. Y Judas Iscariote es el ejemplo más claro de esta realidad. Y comprender la condición de Judas va a ser esencial para que usted no se confunda con lo que es el discipulado externo y creer en Cristo. Hay mucha gente que externamente sirve a Dios, externamente profesa creer a Dios, pero cuando usted le pregunta, ellos van a dar una respuesta que no es bíblica. No van a estar poniendo su fe en Jesús como su Salvador. Una pregunta que quiero hacer a un lado de una vez. La gente dice, si Judas no creyó en Jesús, ¿por qué le siguió? Por conveniencia personal. Dice la Biblia que él estaba detrás del dinero y él sustraía del dinero del Señor Jesucristo. Entonces hay muchos falsos maestros al día de hoy que en el nombre de Jesús también están para sustraer, para ganancia personal. Y esa fue su causa principal de Judas. Aún al vender a Jesús, al traicionarlo, era por ganancia personal. Sin embargo, hoy queremos aprender queremos aprender o analizar, más bien decir, si Judas realmente creyó en Jesucristo o no. Ahora recuerde, este tema es importante porque afecta directamente nuestra comprensión de lo que es la salvación y la seguridad eterna. Queremos basar todo lo que creemos en la cosmovisión, ¿qué? Bíblica. Esto es ver, entender e interpretar la vida a través de lo que Dios dice en la Biblia. No filosofía, no enseñanzas extrabíblicas, no credos, no sistemas teológicos, sino qué dice la Biblia. Ahora mire, muchos creen que Judas fue salvo y luego perdió su salvación. Y usan su historia como prueba que un creyente pueda apartarse y después condenarse. Pero una comprensión bíblica correcta nos va a mostrar que Judas nunca creyó en Cristo y que su vida más bien evidencia la diferencia entre seguir externamente a Jesús que creerle en Él para salvación. Así, para entrar correctamente a este tema, vamos a iniciar con la primera sección. Queremos entender bien la pregunta y su importancia. La pregunta que estamos haciendo es, ¿fue salvo Judas? ¿Perdió su salvación? Ahora, mire, la importancia de esta pregunta es esta. Si usted no entiende bien la razón por qué estamos haciendo la pregunta, es porque afecta la seguridad eterna del creyente. Afecta la enseñanza sobre la salvación por fe, afecta la confianza en las promesas de Cristo y afecta la interpretación correcta de los evangelios. Pero queremos ver que hay diferentes variaciones de preguntas. La pregunta que estoy planteando al inicio es esta: ¿fue salvo Judas Iscariote y luego perdió su salvación o nunca fue salvo? Otra pregunta sería, ¿era Judas un creyente que se apartó? Otra sería, ¿se puede perder la salvación como le pasó a Judas? ¿Por qué Jesús escogió a Judas si iba a condenarse? Y finalmente fue Judas salvo al principio y luego se perdió. O sea, es la misma pregunta, simplemente diferente variación. Pero la pregunta que estoy contestando es esta: ¿fue salvo Judas Iscariote y luego perdió su salvación o nunca lo fue? Recuerde que esto afecta lo que usted piensa acerca de las promesas de Dios, porque si Judas perdió su salvación, entonces hay muchos pasajes que quedan en contradicción. Y nunca vendrá a condenación. Los que están en Cristo no vendrán a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Entonces hay muchos pasajes que van a estar en contra de esta afirmación si Judas perdió su salvación. Ahora mire, la suposición detrás de esta pregunta. Recuerde, siempre detrás de algunas preguntas hay suposiciones, hay un motivo. Y esta es la suposición. Algunos creen que Judas fue salvo porque caminó con Jesús, participó del ministerio, pero que luego se apartó y perdió su salvación, asumiendo que la cercanía externa con Cristo equivale a creer en Cristo para salvación. Ahora usted puede ver en la Biblia claramente que él era un apóstol, ¿correcto? Era uno de los 12. ¿Hizo milagros Judas? Según las Escrituras, sí. Él estuvo haciendo milagros como nosotros, Dios los mandó y profetizaron en nombre de Jesús. Él es una persona clara que podemos identificar un falso maestro el día de hoy. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y Judas participó de todo eso. Pero la respuesta corta es esta. Si usted quiere saber si Judas realmente fue salvo, le voy a dar una respuesta corta y después vamos a entrar
a un análisis más completo. Judas fue el apóstol inconverso y nunca fue salvo. No perdió su salvación porque jamás creyó en Jesucristo. Siguió a Jesús por conveniencia, por interés personal y por provecho material. Entonces la respuesta corta es, Judas nunca fue salvo para comenzar. Él no perdió lo que nunca recibió. Ahora vamos a ir a ver en la Biblia ahora una respuesta bíblica razonada y vamos a ver varios pasajes donde Jesús mismo explica, Jesús mismo dice lo que era Judas. Ahora bien, recuerde, Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos, después apóstoles. Pero desde el principio su corazón nunca creyó en Cristo. Y aunque participó del gran ministerio, su vida interna realmente nunca fue transformada porque no creyó en Jesús. Y mire, y aquí está usted puede ver a Judas. La gente nunca dudó de Judas. Cuando Judas salió a traicionar a Jesús, la gente ni siquiera asumió. Después de que Jesús mismo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos decían, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Y dijo Jesús, al quien yo le dé este paño mojado, se lo dio a Judas. Y Judas salió. Y la gente ni cuenta se dio. Decían, quizás lo mandó a hacer un trabajo. Jesús le dijo, lo que vas a hacer ahora, hazlo ya. Y la gente tenía, en verdad, una imagen de Judas. Judas era tremendo en su apariencia, un hipócrita, era un actor en todo el sentido de la palabra. Entonces él engañó a mucha gente, pero a Jesús no lo engañó. Él conocía su corazón desde el principio. Jesús sabía que Judas no le creía. Jesús mismo señaló que entre los 12 había uno que no creía y que le iba a traicionar. Note conmigo, Judas fue señalado por Jesús como incrédulo. En Juan 6:64, la Biblia dice de esta manera, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de qué. Le había de entregar. Y después dice que hablaba de Judas Iscariote. Ahora, este contexto en Juan 6, Jesús acaba de dar puede decir una exhortación, una corrección fuerte a aquellos que le seguían, no por la palabra, sino por el pan que les daba. Y todos los discípulos, dura es la palabra, y desde aquel tiempo muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Y luego Jesús le pregunta a los 12, ¿se van a ir ustedes también? Le responde, pero tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí es después, en este contexto, a los 12 les está diciendo esto. Y a los 12 les está diciendo que desde el principio hay quienes no creían. Desde que Judas comenzó a seguir a Jesús, nunca le creyó. Y es más, le señaló como el que le iba a entregar. Jesús sabía, pero esto nos muestra que Judas estaba entre los incrédulos. Note letra B, la condenación de Judas por Jesús. En Mateo 26:24 vemos una declaración muy severa. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre de quien el Hijo del Hombre es entregado. Note esta frase. Bueno le fuera a ese hombre, ¿qué dice ahí? No haber nacido. Jesús declara aquí el futuro de Judas, que es un juicio muy severo. Decir, sería mejor no haber nacido, no concuerda con alguien que fue salvo y luego se arrepiente, sino alguien que ha sido destinado a condenación. Esta declaración, escuchen, no significa que Judas fue creado para condenarse o nunca tuvo oportunidad. En el mismo capítulo, voy a explicarle el versículo 50 en un momento, pero más bien Jesús está mostrando la gravedad del juicio de este Judas que va a venir sobre él por su incredulidad y su traición. Porque mire el versículo 50 de Mateo 26, aquí vemos el momento de la traición y Jesús no lo rechazó, sino lo trató con gracia y aún le llamó amigo. Dice Mateo 26:50, Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La gente ha preguntado si Jesús rechazó a Judas. Este pasaje indica lo opuesto, ¿correcto? ¿Cómo le llamó? Le llamó amigo. Eso demuestra que Judas no fue expulsado por Cristo, sino que fue Judas quien rechazó voluntariamente al Salvador y quizás la última oportunidad para arrepentirse. Aquí viene a traicionarlo, amigo, se hubiera quebrantado en ese momento. El juicio severo no vino por un decreto eterno, sino como consecuencia de su decisión de no creer y de entregar al Hijo de Dios. Entonces vemos la condenación de Judas por Jesús. Mejor hubiera sido que no hubiera nacido.
Bueno, vamos a ver letra C. Judas nunca creyó en Jesucristo. En Juan 6, 70, 71 dice así, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Hablaba de quién? De Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Jesús no le llama aquí débil, ¿le llama qué? Le llama diablo, no le llama carnal, no le llama desobediente, no le llama rebelde. ¿Cómo le llama? Le llama diablo, señalando su naturaleza espiritual. Cuando usted escucha los hijos del diablo, hay quienes dicen que todos los incrédulos son hijos del diablo, pero eso no es yo no veo eso en las Escrituras. En el en el 1 de Juan nos indica hay quienes rechazan a Jesús, lo rechazan constantemente. Son gente que su mente es entregada a una mente tenebrecida. Son los hijos del diablo. Los demás son hijos de Adán, hijos de Dios, creación de Dios, hijos de Adán. Cuando creemos en Cristo nos convertimos en hijos de Dios. Ahora en algunas Biblias antiguas dicen hijo de Belial, que son malvados. Los hijos de Elí eran hijos de Belial, gente que había rechazado a Jehová, gente que no creía, y estando ahí en el mismo templo, siendo llamados sacerdotes, acostándose con las mujeres en la puerta, o sea, gente sin temor a Dios. Dice la Biblia, no conocían a Dios. No significa que no conocían de Dios, sino que no eran salvos. Entonces Judas, como es diablo, se refiere a una persona, ahora ya en su naturaleza, su condición espiritual, es una persona rechazando a Dios, incrédula, no creyente. Porque lo que estamos viendo es que Judas nunca creyó, y Juan 8:24 dice así, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿qué dice al final ahí? En vuestros pecados moriréis. La Biblia es clara, el que no cree muere en sus pecados, y Judas murió sin fe en Cristo. Ahora la pregunta más extensa o un poquito más amplia que vamos a contestar es, ¿perdió Judas su salvación? La Biblia enseña que todo el que cree en Cristo tiene vida eterna y es guardado por Él. En Juan 10:28 dice así, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Romanos 8:38 dice así, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a tomar otra ocasión, otra enseñanza, porque hay gente que dice, no puedes, Dios no te quita tu salvación, tú la dejas, tú la abandonas. Pero tampoco la Biblia enseña eso. Y esos pasajes que estoy citando ya tienen gente que los tuerce. Ahora recuerde, esta clase es para que usted tenga una cosmovisión bíblica, para que usted sepa, tenemos que contender por la fe. Hay gente que ataca la Biblia, hay gente que critica la Biblia, hay gente que tuerce los pasajes y hay gente que es desviada por herejías destructoras. Y el propósito de esta clase es eso, es contender por la fe, es enseñarle, explicarle los pasajes, aún cuando hay otras interpretaciones que están en contra de todo el contexto de la Biblia. Estos pasajes nos dan la seguridad que la salvación es eterna. Cuando usted es salvo, Dios lo guarda en su mano, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Si usted creyó en Cristo Jesús, usted está seguro en Cristo Jesús. ¿Sí están conmigo? Otras palabras, no tiene por qué tener duda, ni temor, ni miedo de que usted podrá perder la vida eterna que Dios le prometió a través de Jesús, porque es por fe, no por mérito y no por conducta. Si Judas hubiera creído en Jesucristo, habría tenido vida eterna y habría sido guardado por Él. Pero Jesús afirma en Juan 17:12, dice así la Biblia, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de ¿quién? De perdición. O sea, aquí vemos que Judas no era parte de los guardados por Cristo, porque su condición espiritual era distinta. Ahora, este hijo de perdición es llamado diablo. Él es llamado diablo. Note en Juan 6, 70, 71. Ya lo leímos hace un momento, pero lo voy a repetir. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es ¿qué? Es diablo. Hablaba de Judas Iscariote. Note que Jesús no describe a Judas como un cristiano o una persona que no está haciendo bien o no es obediente, sino que está claramente diciendo, este no es un creyente. Número 2, note conmigo, Satanás puso en su corazón traicionar. En Juan 13:2 dice la Biblia, y cuando cenaban, como el diablo había puesto
en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Este versículo revela que Judas ya tenía una disposición interna hacia la traición. Y Satanás no forzó a Judas contra su voluntad, sino que encontró en él un corazón dispuesto. Y esto confirma que Judas no actuaba como un creyente guardado por Cristo, sino más bien como alguien que caminaba en incredulidad y permitía la influencia del enemigo. Imagínense traicionar a Jesús, entregarlo a la muerte. Y usted puede ver podemos ver más adelante cuando él se arrepiente, no es porque entregué al Salvador, él dice yo entregué a sangre inocente. Ahí le muestra que un creyente en Cristo puede ser tentado, pero Judas se convirtió en el mismo instrumento de Satanás porque nunca creyó en Jesucristo. Y eso nos llega a la siguiente parte del lado de Satanás, es que él fue poseído por Satanás. Los creyentes no podemos ser poseídos por el demonio Satanás, podemos ser influenciados. Los demonios y Satanás pueden influenciar la vida externa, la mente, puede hasta lastimarnos, dañarnos físicamente, puede tocar y tentar nuestras finanzas, familia, como lo vemos en las Escrituras. Pero como tenemos ya por dentro el hombre más fuerte, el Espíritu Santo, pues es imposible que un cristiano sea endemoniado. Note lo que dice Lucas 22, 3 al 4. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Aquí la Escritura muestra un paso más profundo. Satanás entró en Judas. Esto no describe una simple tentación. Esta es una entrega total al plan maligno. Y ahora aquí Judas está actuando con intención. Está buscando a los líderes religiosos para entregar a Jesús. Cuando usted ve la narración de los evangelios, todo eso está sucediendo detrás de las espaldas de Jesús. Él está haciendo sus tratos. Yo los voy a entregar. Yo se los voy a llevar. Yo voy a llevarlos a donde está. ¿Qué es lo que quieres? Y él acudieron a un acuerdo. ¿Cuántas piezas de plata? 30 piezas de plata. Judas está actuando con intención y esto concuerda con la vida de alguien no que está luchando con el pecado, una persona que es dominada completamente por el diablo, la incredulidad y alineada con los enemigos de Cristo. Número 4, dice la Biblia, mejor que no hubiera nacido. Lo leímos hace un momento, pero Marcos 14, 21, en otro pasaje, dice, la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre, ¿qué dice una vez más ahí? No haber nacido. Eso sería para cada persona que va a la condenación o al infierno, mejor no hubiera nacido. Decir que no hubiera nacido jamás implica una condenación eterna. Y la Biblia nunca habla así de un creyente. Nunca habla así de una persona que es salva. No habla de un creyente que peca o que se aparta temporalmente. 1 Corintios 5 nos presenta un extremo de un muchacho, un joven, no sabemos qué edad, pero él tenía a la mujer de su padre. Mismo Pablo dice, esto ni se ve entre los gentiles, ni los gentiles hacen eso. Ni la gente que no conoce a Dios hace estas cosas. Y él dijo que debe reunirse en el nombre del Señor y entregar a ese hombre a Satanás. Nunca se expresa, ojalá nunca hubiera nacido, sino que dice para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu sea salvo. Y esa es una de las consecuencias más severas de un cristiano. Dios disciplina, nunca por coraje o enojo, sino para formarnos y enseñarnos. Pero cuando el creyente no responde en obediencia a la disciplina, entonces Dios toma medidas más severas, aflicción, pruebas, después vienen los azotes. Cuando uno hace caso a los azotes, Pablo claramente escribe en sus cartas, algunos duermen, algunos mueren, unos enfermos y otros muertos, como consecuencia de la desobediencia y del pecado. Pero nunca dice, mejor nunca hubiera nacido. ¿Sí me estoy explicando? Esa expresión se usa
hacia Judas, específicamente aquel que dicen que estuvo con Jesús, fue salvo y la perdió. Mi querido hermano, él nunca fue salvo. Y es verdad, le repito, para cada persona que muere sin Cristo, sería mejor que nunca hubiera existido, que ahora pasar una eternidad en el infierno. Note conmigo también su suicidio arrepentido de lo que hizo. Se suicidó arrepentido de lo que hizo. Y esto que estamos mirando en la vida de él, la gente me ha preguntado a veces si alguien que se suicida es creyente o se fue al infierno. La única respuesta que yo puedo darles a la luz de las Escrituras. La gente que quería matarse, morirse, tenían razones de angustia por querer quitarse su vida. Job era uno de ellos. Él dice, maldigo el día que yo nací, y se comprende porque perdió a sus 10 hijos. Jeremías quería también morirse por lo que estaba observando en su pueblo, cómo vino un ejército y mató a todos, llevándose a todos los jovencitos, y sin ser tan explícito las cosas horribles que les hicieron a las mujeres. Entonces hay gente que se llenaba de tanta angustia y dolor que ellos querían morirse. Saúl se suicidó, Sansón se suicidó, y todos ellos murieron en momentos más bajos en su vida. La Biblia claramente enseña que ningún hombre aborrece su propia carne, pero cuando está en un estado tenebroso, oscuro, yo no dudo que aún los creyentes desean morir. Aún David anhelaba morir. El dolor a veces nos pide, deseamos querer ya que esto termine. Una dama en nuestra iglesia ya falleció. Fue la primera cristiana en nuestra iglesia que murió hace muchos años. Pero ella tenía un cáncer y le habían cortado un dedo, y ese dedo esparramó todo su cuerpo. Y tenía un constante dolor en su cuerpo, y decía que sentía que sonaba como que alguien le pegaba un metal en su cabeza todo el día, dice, por meses y meses. Y cuando fui a visitarla la última vez, ella me tomó de mi brazo y me decía, ya no aguanto, quiero morirme. Cada persona es distinta y diferente. Yo no puedo decirle a usted lo que yo siento, yo puedo expresarlo, pero usted no comprende. El caso de Judas no es igual al caso de Elías, no es igual al caso de Job, no es igual al caso de Jeremías. Aquí estamos viendo un diferente tipo de arrepentimiento. Estamos viendo a una persona que no cambió su confianza en Cristo, no tenía el fe en Él, simplemente tenía un remordimiento extremo. Mateo 27, 3 al 5 dice así: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿cómo dice ahí? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué hizo? Y se ahorcó. Judas mostró remordimiento por la consecuencia de su pecado, pero nunca acudió a Jesús por fe. Sintió mal. ¿Qué fue lo que dijo de Jesús? Yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Reconoció que pecó? Dijo, yo he pecado. ¿Y cuál fue su pecado? No dijo, yo entregué al Salvador, yo entregué al Mesías, yo entregué sangre inocente. Algo entonces que sí podemos ver en Judas es que él veía la justicia de Jesús, que Jesús era bueno, lo consideraba una buena persona, un buen maestro, un rabino que hacía el bien. Y él se sintió con tanta culpa de haberlo entregado. Pero recuerde, este arrepentimiento no lo llevó a la fe en Jesús. Aquí ya viene otro aspecto de la salvación. Hay quienes hablan de penitencia y tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvado. Aunque esa frase usted nunca la va a encontrar en las Escrituras. Arrepiéntete de tus pecados, así como está claramente, no está en las Escrituras. El arrepentimiento es un cambiar de parecer. Cuando hablamos de Jesús, estamos diciendo, antes yo creía en salvación por obras, pero ahora estoy cambiando mi forma de pensar a la luz de las Escrituras, que la salvación es en Jesús. Esa es la definición bíblica en su origen. Pero nuestro español, que deriva del latín, puede implicar otras cosas. Le pregunto a usted,
a la iglesia tradicional católica, que es arrepentir, es hacer penitencia, o sea, sentirse mal por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa. La gente tiene que golpearse. Hay gente que en el mundo toma látigos, se golpean y se golpean. Son las penitencias arrepintiéndose de su pecado. Pero ni el arrepentimiento bíblico es así. Cuando una persona es salva, tiene que cambiar de parecer, venir al conocimiento de la verdad, y la palabra que se usa es convertirse, es girarse del objeto de su fe, darle crédito, según las Escrituras, a quien es que salva. ¿Quién salva? Solo Jesucristo. ¿Salva al arrepentirse de tus pecados? ¿Salva una oración? ¿Quién salva? Jesucristo salva. Jesús es el que salva. Y cualquier persona que ponga su confianza en caminé aquí a la iglesia para ser salvo, eso ya no es salvación. Me bauticé, ya no es salvación eso. Yo hice una oración para ser salvo, ya no es oración. La salvación es creer en Jesucristo. Ahora, ¿antes qué creía usted? Bueno, tenía que portarme bien, tenía que ir a la iglesia, tenía que cumplir con los mandamientos, hacer misas. ¿Quién sabe? Cualquier cosa que usted pensaba que hacía, eso queda atrás como obras muertas, dice la Biblia. Y ahora nos giramos hacia Jesús, quien es el único que puede salvar. Él es Dios mismo, hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siendo perfecto, tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. Él es nuestra propiciación, Él es nuestra justicia y es nuestra glorificación. El único camino, la verdad, hacia el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el Salvador del mundo. No solamente de los nuestros, los salvos, sino los de todo el mundo, aún los incrédulos que no han recibido. Si usted cree eso se llama arrepentido para salvación. Usted cambió de parecer y ahora cree la verdad. Ahora, después de ser salvo, hay otra palabra en la Biblia que se usa para arrepentir. Es distinta en el griego, y eso sí ya es para venir delante de Dios y confesar su pecado. Y usted debe confesar su pecado todos los días. Cada día ir a Dios y arrepentirse del mal que usted hizo, de sus pecados, decirle: Señor, he pecado. Primero de Juan 1 nos enseña claramente que así es como restauramos nuestra comunión con Dios. Si usted dice que no ha pecado, porque hay otros extremos, después de ser salvo yo ya no peco, entonces eres mentiroso y has hecho a Dios mentiroso y te engañas a ti mismo. Ahora dice la Biblia: si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre. Y ese es Jesucristo, el justo. Pero dice la Biblia claramente: estas cosas os he escrito para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos. Entonces tenemos que aprender a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. ¿Están conmigo? Judas no hizo nada de esto. El arrepentimiento de él era de remordimiento. Y ese remordimiento lo llevó a desesperarse, a angustiarse, a quitarse su propia vida. Entonces la Biblia distingue claramente entre el remordimiento y creer en Jesucristo. Tengo un síntesis aquí final. Estos textos juntos muestran que Judas fue llamado diablo por Jesús, permitió la obra directa de Satanás en su corazón, fue poseído por Satanás, fue declarado bajo juicio severo y murió sin acudir a Cristo en fe. Escuche esto: Judas no cayó de salvación, caminó cerca del Salvador sin nunca creer en Él. Por último, queremos ver una aplicación breve. Recuerde, Judas no perdió su salvación, sino nunca creyó en Jesucristo. Si alguien le pregunta a usted, o le dice: no, es que, ¿cómo puede ser que la salvación no se pierda? Judas estuvo con Jesús, Judas la perdió. Su respuesta debería ser: Judas no perdió su salvación, sino que nunca creyó en Jesucristo. No puedes perder lo que nunca tuviste. Judas no fue uno que recibió el don del Espíritu Santo, no recibió la vida eterna, anduvo con Jesús. Recuerde, la salvación es por fe. La cercanía religiosa nos salva, pero Cristo guarda para siempre a los que creen en Él. Judas Iscariote muestra que seguir a Jesús y participar del ministerio no es igual a creerle para salvación. Y la última frase que le quiero dar, la afirmación final, es esta: un creyente arraigado en Cristo entiende que Judas no es ejemplo de pérdida de salvación, sino evidencia de que solo creer en Jesucristo salva y da seguridad eterna. Esta es la pregunta que le hago a usted. ¿Está usted confiando en Jesús
¿O está confiando en su participación externa de las actividades cristianas? Pablo dice, examinaos a vosotros mismos para ver si no somos reprobados. Significa esto, un reprobado es una persona rechazada por Dios. Y el reprobado es aquel que pone su confianza en sus obras, en sí mismo. Entonces haga esa pregunta, ¿en qué está confiando usted? Gente me dice, estoy confiando en Jesús. Ok, pero si pecas, no, pues ya la perdí. Entonces no está confiando en Jesús. ¿En qué está confiando? Dice alguno, no, Jesús y las obras. No puede mezclarlo, recuerde. ¿Es por fe o es por obra? ¿Es por gracia o es por obra? Pero no pueden ser los dos. La gracia no se puede mezclar. Por lo tanto, la pregunta una vez la hago a usted, ¿en qué está confiando usted? Gente decía, a los pastores cuando íbamos preparando decían, un día va a haber gente en tu iglesia que no es creyente. Si Jesús tenía uno, ¿cómo no lo vas a tener tú? Entonces, muy posible que en nuestros ministerios habrá personas. Le pregunto, mi querido hermano, de todo corazón, ¿usted cree que Jesucristo es el único Salvador? ¿Y la salvación es segura y eterna? Muy bien, entonces usted está bien arraigado en Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos que bendigas esta clase, esta enseñanza, Señor. Te pido que des entendimiento. Use, Señor, a tu siervo y aún en los errores que quizás se cometieron en pronunciar, aún tú seas glorificado. Te pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.